vimos el proceso como tal, que puede tener ciertas etapas. No siempre estas etapas se van a cumplir de la misma manera, sino que en algunos casos, dependiendo de la situación, pues tendrá una tramitación u otra. Vimos que se tienen 3 meses para poder plantearlo. Vimos también que esto se va a calificar con requisitos de forma, con relación a lo que establece el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si estos requisitos se cumplen, pues entonces se hará una solicitud por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al órgano administrativo. Si en este caso, por ejemplo, estamos en un proceso contencioso administrativo que ha venido sustanciándose a raíz en contra, por ejemplo, de alguna resolución que nos perjudica, entiéndase cualquier entidad pública del Estado, en ese caso, pues se le hará la solicitud a quien corresponda. En este caso, por ejemplo, si fuera un ministerio, pues se le hará al ministro. Si fuera en este caso alguna dirección o algo por el estilo, de igual manera, ustedes saben que estas dependen específicamente del superior jerárquico, entonces estaríamos planteando el contencioso en contra de esta autoridad y ellos tendrían que remitir los antecedentes. Ya con los antecedentes, en 10 días para remitirlos. Esos 10 días para remitirlos, ya con los antecedentes, entonces viene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y entonces hará una calificación de la demanda. En esa calificación de la demanda será específicamente para ver si está ajustada a derecho. Si se encuentra ajustada a derecho, la admitirá para su trámite y emplazará por 15 días a las partes. ¿Qué puede pasar en estos 15 días? Lo primero que puede pasar es que exista una presentación dentro de los primeros días de lo que son las excepciones previas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de las llamadas excepciones previas, nos estamos refiriendo ¿a qué? A todas aquellas específicas que van a buscar atacar la demanda del actor, ¿sí? Estas se van a tramitar como un incidente dentro del mismo proceso. Si se declaran sin lugar, entonces se tendrán 5 días al finalizar esto para poder contestar la demanda. Esta contestación de la demanda, como ustedes saben, puede ser conforme a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico a las actitudes del demandado. ¿Cuáles son las actitudes del demandado? Contestar la demanda en sentido negativo, contestar la demanda en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias, y también procede la reconvención y el allanamiento. ¿Qué pasaría en este caso si, por ejemplo, el órgano administrativo no contestó la demanda? Entonces, esta se estará tramitando, se tendrá, como contestada, pero en sentido negativo. Es una prerrogativa que le da todavía nuestra legislación a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones, como lo es no comparecer a un juicio, ¿sí? ¿Qué procede después? Bueno, viene la apertura de prueba por 30 días. Si fuese un asunto por una cuestión netamente de derecho y que no estamos hablando de prueba, en este caso no procedería como tal, ¿sí? Si fuera ese el caso, no procedería como tal. Y también, si se prescinde de la misma, entonces viene el periodo para la vista, que es de 15 días. Estos 15 días, recordemos que están fundamentados en la ley del organismo judicial. ¿Qué puede pasar en el ínterin? Puede haber un auto para mejor fallar, que va a ser no mayor de 10 días. Este no es un paso obligatorio, no lo es, sino que en este caso es optativo para lo que es el Tribunal de lo Contencioso. Y luego se emitiría la sentencia en el plazo de 15 días, conforme lo establecido a la ley del organismo judicial. Pero como hablábamos al inicio, pueden existir ciertas circunstancias, pueden haber ciertas situaciones que se den en el camino, y una de ellas es que, por ejemplo, al interponer la demanda, que solo se tienen 3 meses en todos los casos para poder plantearla, ¿sí? Salvo que vengamos de un caso específicamente por una cuestión de lesividad que tiene que haberse hecho durante los 3 años siguientes a la fecha de la resolución, y posteriormente llegaríamos a lo que es el trámite de la demanda, que se tienen 3 meses posteriores de esa fecha. Entonces
vamos a calificar esos errores y deficiencias. Si estos no son subsanables, entonces se rechazará la demanda. ¿Sí? Se le pone fin de una vez al proceso a través de un auto, indicando la razón por la cual no son subsanables, a criterio del Tribunal de lo Contencioso, la procedencia del proceso. Si estos errores son subsanables, se nos va a otorgar un plazo. Este plazo lo va a fijar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en base a la ley del organismo judicial. Ustedes recordarán, el artículo 49 establece que en todos aquellos casos en los cuales la ley no establezca un plazo como tal para determinada actuación procesal, es a juicio y a criterio de la sala o del tribunal o del juez fijar el mismo. Si se subsanan estos, entonces se le da el trámite correspondiente y se solicitan los antecedentes al órgano administrativo. Si no lo subsana, entonces estará rechazando la demanda. Y luego, como ustedes saben, ya vamos con el mismo orden del proceso. Ahora, ¿qué puede pasar en todos los casos? ¿Qué sucede si no remite los antecedentes? ¿Sí? Si no remite los antecedentes, entonces prácticamente se estará calificando, se va a admitir para su trámite y viene el emplazamiento por 15 días. Y son las mismas tramitaciones del proceso. Yo les decía a ustedes que como tal, este proceso pues tiene ciertas circunstancias que lo hacen bien común, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La idea de haberles mandado los dos materiales que les compartí en la última sesión de clase es para que ustedes le dieran una revisada a los dos materiales, porque eso es específicamente sobre lo que vamos a ver hoy, ¿no? Prácticamente cuáles son aquellas situaciones, cuáles son los aspectos que ustedes deben conocer sobre este tipo de proceso, que como les digo, en nuestra legislación como tal tenemos la particularidad de que el Poder Judicial puede controlar de alguna manera en ese sistema de frenos y contrapesos, poder llevar a cabo un balance en el ejercicio del poder. ¿Por qué le hablamos de eso? Recordemos, somos un sistema de justicia retenida y pues como les explicaba en una sesión pasada, apenas hasta ahorita empezamos a hablar ya netamente de derecho procesal administrativo. Todo lo anterior prácticamente no nos habíamos salido de la esfera, sino que seguíamos en la esfera de lo que es el derecho administrativo. Así es que hoy vamos a ver el otro material que yo les compartí para que lo podamos revisar de una mejor manera. Como les digo, la idea es que ustedes en este proceso de lo contencioso administrativo lo vayan viendo de la forma como es, ¿verdad? No, como yo siempre he dicho, la mejor manera de aprender es practicando. Evidentemente en materia procesal administrativa es más difícil, ¿sí? No es la misma carga. Si se dan cuenta, son solo 6 tribunales para toda la República de Guatemala y 3 de ellos son específicamente para temas tributarios y otros son para el resto de la administración pública. Entonces estamos hablando de que sí, efectivamente no es tan fácil, no es tan común tener acceso. Claro, por supuesto, alguno de ustedes labora o tiene un contacto, pues tendrá tener acceso a este tipo de tramitación, que como les repito, es un juicio de conocimiento, que es lo que vamos a ver hoy con su propia naturaleza jurídica. Así es que vamos a arrancar. Solo voy a abrir el archivo ahorita y arrancamos. ¿Oyen? Muy bien. Bueno, como veíamos en la sesión pasada que yo les daba pues algunos aspectos, el proceso contencioso administrativo como tal es un proceso de única instancia. Aquí es donde nos encontramos a esas llamadas excepciones a la regla, aquellas llamadas situaciones distintas que vamos a ver, porque como ustedes recordarán, el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece
parafraseando un poco el artículo, que en ningún proceso habrá más de 2 instancias, ¿sí? El tema acá es que tenemos un proceso sui generis, tenemos un proceso distinto, tenemos un proceso diferente, y en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos que existe una variante de este artículo 211, constitucionalmente reconocido también como tal, en el cual establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Que su función es de ser el contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Este proceso contencioso administrativo que nosotros hemos venido desarrollando muy poco, se complementa en el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso, el cual establece que será de única instancia y que incluso su planteamiento, o sea, plantearlo, carece de efectos suspensivos. Esta aclaración vale la pena que entremos en detalle porque cuando hablamos nosotros de un efecto suspensivo, estamos ante una verdadera situación en la cual se deja sin efecto aquello que nos está perjudicando temporalmente mientras está diligenciándose el mismo. Ahora, aquí hay una verdadera contradicción, porque entonces tendríamos que decir si estamos ante una multa y me fijan un plazo para pagarla, yo tendría que hacer efectiva el pago de la misma, lo que implicaría el consentimiento del proceso o el consentimiento de lo que ocasionó u originó la multa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy clara esa parte. ¿Por qué? Porque en el párrafo siguiente de ese artículo 18 establece: salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables. Entonces, siempre que nosotros acudimos a una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser bastante explícitos. Debemos dejar muy remarcado cuáles son aquellas situaciones o circunstancias que ocasionaron que nosotros tengamos que hacer uso de la justicia, hacer uso de nuestros derechos de acceso a la justicia, porque existe algún tipo de resolución que ya vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes párrafos, en los siguientes artículos que vamos a leer también en más a detenimiento, que a nosotros nos pueden causar un agravio. ¿Por qué decimos que es un juicio de conocimiento? Bueno, como ustedes saben, los juicios de conocimiento son aquellos que se van a diligenciar y que tienen un efecto de llevar a cabo la emisión de una sentencia. Puede ser constitutiva, puede ser declarativa, puede ser de condena. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de estas sentencias, es porque vamos a llevar a cabo cierto tipo de etapas, vamos a poner de conocimiento del órgano judicial, vamos a poner de conocimiento del poder judicial, cierto tipo de situaciones a través de ¿qué? De pruebas. Ahora bien, ¿qué puede pasar en este juicio de conocimiento si estamos ante una situación que es netamente de derecho, donde no es necesaria la prueba, donde no hay necesidad de acreditar, ni tampoco hay necesidad de demostrar, porque estamos ante una situación puramente de una norma jurídica? Es como les digo, los que tenemos que ver en relación a todo lo específico de la procedencia.
En su artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se establece la procedencia, primero que será en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. En este caso, como nosotros sabemos, aquí nos estamos remitiendo específicamente a todo lo que establezca la Ley de Contrataciones del Estado, ¿sí? En ese segundo numeral, en la Ley de Contrataciones del Estado, de una vez nos remite a de que cualquier controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos, fianzas, seguros, por la aplicación se someterán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que después de agotada esa fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, al final de cuentas, existe de índole civil única y exclusivamente cuando estamos hablando en cuestiones que sean de carácter civil. Tenemos que tener muy claro de que van a existir algunos aspectos que no van a proceder por parte de la Ley de lo Contencioso Administrativo, sino que tendrán que diligenciarse por la vía civil. Esto, como les repito, tiene algunos asideros y algunas contradicciones, pero les hago esa aclaración para que no consideren ustedes de que todo proceso entre los particulares y el Estado va a lo contencioso administrativo. Por ejemplo, si en algún caso hay una discrepancia, hay algún tipo de situación que nos remita a buscar que se nos cubra o que se nos haga un pago adicional. Fíjense ustedes de que en materia civil, que es una de las ramas del derecho más bonitas, podría decir yo, todas son bonitas, pero a mí es una de las que más me gusta también, en aquellos casos, por ejemplo, en los cuales existe un contrato entre lo que es el Estado de Guatemala y un proveedor, por ejemplo, los constructores, que eso pasa mucho, y no hacen el pago dentro del tiempo establecido. Por ejemplo, ¿qué tipo de derecho puedo tener yo de cobrarle al Estado por ese atraso, por ese tiempo? Estos son casos reales. Este todavía pues está en tramitación, no se ha resuelto en definitiva, pero se tuvo la necesidad de hacer un cobro al Estado de Guatemala por los intereses que tuvo que pagar el proveedor por la falta de pago. Fíjense ustedes de que les hago esta aclaración específica porque eso no se ventila en un contencioso administrativo, eso será un juicio civil. Cuando nosotros analizamos este tipo de situaciones, específicamente tenemos que saber y conocer el derecho de que puede plantearse este tipo de proceso en determinada situación, pero no en esta vía. Sí podría ser si, por ejemplo, es algo neta y puramente del contrato, pero no de los efectos subyacentes, no pueden ser de los efectos o consecuencias que no estaban presupuestados. Entonces ese tipo de controversias irán directamente al juicio ordinario civil. Por eso es que lo establece de esa manera y muy expresa en lo que es la Ley de Contrataciones del Estado, y a la vez por eso es que lo establece, y tenemos que hacer esa aclaración, no tanto porque lo vayamos a ver nosotros en este momento, sino que es más para que ustedes tengan por lo menos claro de que en alguna situación podría llevar a cabo ustedes como particulares un cobro por la vía civil en contra del Estado. Otra cosa que les digo, no es lo normal, no es lo habitual, tampoco es lo que nosotros podemos decir que sea de alguna manera lo que tenemos que proceder. El proceso contencioso administrativo como tal va a tener una procedencia y tiene ciertas, y debemos considerarlas como tal, condiciones y situaciones. Por eso es de que aquí yo les enumero algunas que, aunque nosotros no las tengamos claras, descritas en el artículo 19, vamos a analizar una por una.
Las primeras ya las analizamos, ¿verdad? De controversias y resoluciones, que sería la primera situación. La segunda, derivadas de contratos y concesiones administrativas. Y ahora vamos a ver por silencio administrativo. Fíjense que en el artículo 16, en el último párrafo de ese artículo 16, ustedes recordarán, establece que el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió el silencio, y arriba de esa parte, como tal, si ustedes se dan cuenta, establece: se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso-administrativa. Prácticamente estamos diciendo que al existir un silencio administrativo, y ya sabemos nosotros que ese silencio administrativo procede con la no resolución de ese recurso como tal. Estamos en cualquier recurso, venimos agotando el procedimiento administrativo, ya estamos en la etapa de lo que son los recursos administrativos, reposición o revocatoria, y no han resuelto, pues entonces esta es otra de los casos de procedencia. Cuando ustedes plantean su demanda en este tipo de situaciones, no sería ni la causal A ni la causal B la que tendrían que citar como fundamento de derecho. Ustedes saben que toda demanda tiene un fundamento de derecho, estamos obligados a fundamentar la razón de nuestra comparecencia, y en este caso sería el artículo 16 de lo que establece para el efecto la ley de lo contencioso administrativo. En esa parte donde se establece: se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativo. Pero recordemos que no solamente es por la no resolución, tenemos que documentar de alguna manera esa no resolución. Ya sabemos nosotros cuáles son las formas de poder documentarla: un acta notarial en la cual pues nosotros dejamos constancia que no hay resolución, que han transcurrido los días. Por lo tanto, nosotros podemos ya ocurrir al proceso contencioso administrativo, ya podemos plantear y presentar nuestra demanda. Les hago también mención a esto muy puntualmente. ¿Por qué? Si ustedes analizan lo que ya revisamos dentro de lo que es el procedimiento, a nosotros nos van a calificar la procedencia. Entonces, por ejemplo, si yo le digo: hay una controversia y resolución de la administración pública, silencio administrativo, claro, es la situación por la cual yo me estoy presentando, pero resolución como tal no hay. ¿Sí? Entonces, este silencio administrativo que tenemos como negativo es el que tendríamos que poder citarlo como la causal. Y el otro, que es el que a veces da mucha duda, es por la revocatoria de un contrato declarado lesivo. Este contrato, como ustedes se dan cuenta, esta procedencia no nos aparece en el artículo 19, nos aparece en el artículo 20, en el cuarto párrafo. Establece: si el proceso es planteado por la administración pública, por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado en acuerdo gubernativo emitido por el Presidente de la República y Consejo de Ministros. Esa declaración, que solo se puede hacer dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o el acto que lo origina, si nos damos cuenta, esa sería otra de las causales que nos está indicando nuestra propia ley de lo contencioso administrativo, que no está establecida en el artículo 19, pero que la encontramos en el artículo 20. Ahora, para nosotros como particulares, ¿qué establece el artículo 20? Características de la resolución administrativa. Para plantear este proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. A, que hayan causado estado. Y de una vez nos establece una explicación. Causan estado la resolución de la administración que decían el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa, por haberse resuelto los recursos administrativos. Y B,
que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento. Una disculpa, vieron, es que hubo un pequeño, está complicado el tema de la lluvia acá donde estoy, entonces tuvimos una baja, se va la electricidad, por lo tanto pues se cae el internet, ¿no? Entonces espero, solo si me pueden confirmar hasta qué parte fue donde nos quedamos, por favor, de lo que estábamos explicando en los casos de procedencia, o desde dónde retomamos. No sé si me escuchan. Muy bien, gracias. Entonces nos quedamos ahí donde estábamos en el inciso D. Creo que por ahí se quedaron. Ok, bueno, miren pues, conforme a lo que establece ese artículo 20, nos está indicando cuáles son los casos de procedencia. Pero de ese artículo 20, en el último párrafo, hemos extraído que existe también este proceso, se puede dar con ocasión de la declaratoria, que se tienen 3 años para hacerla, de un acto o resolución, ¿verdad? Como tal, de un contrato o algo que sea lesivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, que perjudique los intereses del Estado. Bueno, ahora, ¿qué se necesita por parte de nosotros como los particulares para poder plantearlo? Primero, que exista una resolución que haya causado Estado. Eso establece la literal A. Y causan Estado la resolución de la administración que decida en el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa. O sea, ya se han resuelto los recursos administrativos. Y B, cuando se está vulnerando un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Ahora, en el caso, cuando sea planteado por la misma administración pública, no es necesario que existan los literales A y B. ¿Por qué? Específicamente porque no ha existido un procedimiento administrativo. No ha habido etapa de recurso. Sería absurdo que la misma administración pública tenga que utilizar recursos administrativos en contra de sí. Sería absurdo. Entonces, por eso es que no existe, en este caso, una resolución originaria como tal. No existe esa en la cual se ha emitido se ha agotado, perdón, un procedimiento administrativo que ha causado Estado y hemos agotado la vía gubernativa.
No, aquí no es necesario. O sea que cuando yo voy a plantear un proceso contencioso administrativo, siendo la propia administración pública, no tengo que haber o no tengo que llenar los requisitos que establece específicamente el artículo 20 en el literal A o en el literal B. En el artículo 21 de lo que es la ley de lo contencioso, hace una descripción de qué casos no se van a conocer en el contencioso administrativo. En el primero establece que los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Segundo, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan, y en los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Por ejemplo, siempre cito este ejemplo de acá, la ley del servicio civil nos remite ¿a dónde? A la vía laboral. Nos remite a un juzgado de trabajo. No lo vamos a agotar acá. Venimos nosotros de un proceso, por ejemplo, laboral, en el cual la persona ha sido despedida injustificadamente y él pretende cobrar, ¿sí?, sus prestaciones laborales, o en su caso, esta persona pretende que se lleve a cabo una reinstalación, pues entonces nos vamos a un juzgado de trabajo. Hemos venido del procedimiento administrativo, se agotó la vía administrativa con la Inspección General de Trabajo, pero en este caso se ventilará todo por la vía laboral, no en la vía del contencioso administrativo. Eso establece los casos en los cuales no procede, así también en aquellos asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por leyes especiales, y en aquellos asuntos en los cuales la ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contencioso administrativa. A mí siempre se me ocurre en este caso citar lo que establece para el efecto del Código Municipal. Ustedes que ya lo están leyendo, eso está en el artículo 77. Vimos también apenas un poco de quiénes pueden ser las partes, a quienes se entiende como partes, como tal en el proceso. El artículo 22 establece que pueden ser partes, además del demandante, que en este caso pues pueden ser particulares o interesados, la Procuraduría General de la Nación, evidentemente el órgano o institución en contra de quien se está planteando, aquellos que han manifestado tener un interés y en casos en los cuales se vea afectada la hacienda pública, entonces la Contraloría General de la Nación. En este tipo de procesos, cuando vemos nosotros cuáles son los procesos, los medios de impugnación que proceden dentro del mismo, el artículo 27 establece que salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme a tales normas. No entramos en detalle, pero por ejemplo, que estamos claros de que acá apelación no hay. O sea, aquí estamos claros que aquí apelación no habrá. Estamos claros ¿por qué? Porque es un proceso de única instancia, ¿sí? Así como lo establece la Ley de lo Contencioso Administrativo en el artículo 18, siendo un proceso de única instancia, queda excluido y expresamente también lo hace el artículo 27. ¿Cómo se van a sustanciar estos? Tal cual lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, porque el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo plantea para el efecto que por integración en lo que fuere aplicable el proceso contencioso administrativo se va a integrar por las normas de lo que son tanto la ley del organismo judicial como el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, no entraremos en detalle de procedencia de cada uno, ni tampoco la tramitación de cada uno, pero
Este es el trámite de los mismos, pero estos son los que proceden, ya el trámite de los mismos, ustedes los conocen por el curso de Derecho Procesal Civil. ¿Qué otros aspectos me interesan que queden bien claros? El plazo de interposición, ¿verdad? Que son 3 meses, como lo establece el artículo 23, pero estos deben ser contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. Ese es el primer supuesto, ese es el primer plazo que ustedes deben contar los 3 meses, ¿sí? Y aquí quiero que ustedes presten mucho ojo a cuál es la procedencia y los plazos, porque si, por ejemplo, nosotros estamos ante un procedimiento administrativo que ya se agotó el único medio de impugnación procedente en materia administrativa, entonces yo empezaré a contar esos 3 meses contados exactamente. ¿De qué manera? A partir de la notificación. Pero si, por ejemplo, yo voy a plantearlo y voy a invocar que lo estoy planteando por un silencio administrativo, recuérdense que como no hay notificación, aquí establece el segundo supuesto, en el artículo 23. A partir de donde establece del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva. Si fuese este el caso, no es a partir de cuando yo quiero dejar constancia del silencio administrativo, es en la fecha en la que se le vencía el plazo a la administración pública para poder resolver. Si no me ha resuelto el recurso administrativo, ha transcurrido el plazo que la ley le fija para poder emitir la resolución, que ustedes ya saben, en estos casos tenemos 15 días, hay dentro de 15 días para poder llevar a cabo esa resolución de ese recurso. A partir del último día que ellos tenían de esos 15 para emitir la resolución de que se encontraba ya en estado de resolver, como tal, es que empiezan a contarme los 3 meses. Si, por ejemplo, yo en su examen les pregunto ese tipo de situaciones en un caso concreto que se les va a plantear, tienen que considerar a partir de cuándo se van a contar esos 3 meses. No es a partir de que yo dejé constancia del silencio administrativo, que ese es otro error que se comete mucho en la práctica. Es cierto, ya pasaron los 15 días para resolver, pero yo me presenté en el día 19, por ejemplo, 19 días después de que entró en estado de resolver y no resolvió. Entonces hay 4 días que ya llevo yo perdidos, si ustedes lo quieren ver así, en el cómputo del plazo, para que yo pueda plantear el contencioso administrativo. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de los plazos, no conocer un plazo, miren, o cómo interpretar el plazo puede traerse abajo pérdidas de mucho dinero. Por eso es que siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros litigamos o en donde estemos trabajando o el tipo de actuación que estemos llevando a cabo. Porque recuérdense que hay una responsabilidad, primero profesional, ¿verdad? Como nosotros, y segundo, para quien lo esté haciendo dentro de una administración pública o algo, debe también considerar que esos 3 meses deben ser un plazo que es letal como tal, ¿verdad? O sea, miren, no planteó su proceso dentro del tiempo, en las excepciones previas se lo pueden traer abajo y no hay más. Ahora bien, cuando vimos nosotros este segundo supuesto, vamos a ver el tercero también, o de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Aquí nosotros tenemos que tener bastante cuidado, como les digo, con el cómputo de los plazos, porque un acuerdo gubernativo, ¿sí? Que estamos contando esos 3 meses, que los estamos contando, donde se declaró la lesividad, tenemos que contar a partir de la fecha de la publicación.
El día de la publicación hace las veces de una notificación. ¿Por qué? Porque le está haciendo de conocimiento público. Lo está haciendo de conocimiento general. Pero tiene que ser, recuérdense que los 3 años para la declaratoria y 3 meses para poder plantear el proceso contencioso, ¿verdad? 3. En el otro solo es un 3, ¿sí? Recordemos siempre, ¿no? 3 años, 3 meses para poder presentar el contencioso y en el otro son solamente 3 meses que aplican. Otra de las instituciones que tienen que tener ustedes muy presente en este tipo de procesos, como en todos, es el de la caducidad de la instancia. Porque el artículo 25 de la Ley de lo Contencioso establece que en el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación judicial. Y en la última parte establece que la caducidad de la instancia debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte. Aquí creo que alguien quería integrarse. No, sí, me estaba escribiendo por ahí que se quería integrar, pero creo que se quedó sin electricidad también, que lo siento. Como les decía, en este tipo de procesos, si existe algún tipo de acción que yo debí llevar a cabo y no la llevé a cabo, si regresamos un poquito al presente proceso y transcurrieron ese plazo de 3 meses sin que yo como parte actora, ¿no? Como parte demandante, así lo denominó en este caso, y yo no he llevado a cabo, no he evacuado, no he presentado nada, y se pasaron los 3 meses, en este caso, ¿qué va a pasar? Procede la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia, recordemos que es dentro del proceso, hay una inacción, no se llevó a cabo, transcurrió ese tiempo, entonces ya no hay necesidad de llegar o de tener que llegar hasta la sentencia. Pero tiene que ser por inacción del demandante para poder invocar. No la pueden invocar si no es por algo que yo debí llevar a cabo, ¿sí? Algo que yo debía haber presentado, algo que yo, no sé, alguna situación dentro del proceso que me hayan dado a mí como parte de, no la cumplí, pues entonces caduca la instancia por el plazo de los 3 meses. En este caso, como hemos visto, siendo un proceso de conocimiento que tienen que sustanciarse etapas por todas las partes procesales, entonces debemos de considerar muy puntualmente cuál es ese tipo de proceso para este tipo de institución como lo es la caducidad. La caducidad de la instancia, grábense ustedes siempre, es que ya es dentro del proceso como tal. Así lo tiene regulado nuestra legislación el tema de la caducidad, porque esto sería ya dentro del proceso, que hay una inacción, que no se sustanció el proceso como tal, por parte del demandante, alguna etapa de las procesales que tenemos, por lo tanto, va a darse fin al mismo. Diferente a lo que es la prescripción, que en este caso también encontramos la prescripción, también es de 3 meses, pero esto es para poder plantear. Lo que tenemos que tener claro es, o la diferencia entre una y otra, es que dentro de la prescripción, como tal, va a proceder contando el plazo de la última notificación del procedimiento administrativo completo, hasta los recursos, para poder acudir a la vía judicial. Y la caducidad ya es dentro de la sustanciación del proceso contencioso administrativo. Por eso les mandé este material, porque sí me interesaba mucho que lo fueran revisando. Yo sé que ahorita ya están en temas de preparar su trabajo. Hay una disculpa, yo no estuve el fin de semana largo, no estuve. Y pues me estuvo escribiendo, así es que si gustan, vamos a dividir lo último que nos queda de plazo de la clase para resolver alguna duda que les haya surgido hoy. Y también, ya para de último, si tienen algunas consultas o dudas con relación
a su trabajo, que pues espero que ya vaya bastante bien encaminado. Entonces, abrimos como siempre, como les digo, este espacio para lo que son preguntas o dudas. Buenas Ahí tardes. Claudia levantó su mano, así es que le damos la palabra, Claudia. Gracias, licenciado. Fíjese que no es con relación a la clase, sino más que todo al trabajo. Ok, si gusta, vamos a ver si alguien, por eso dijimos, primero dudas de la clase ok. y si no hay dudas de la clase, entonces ya entramos a dudas del trabajo. Así es que si no tienen ninguna duda del trabajo, perdón, de la clase, entonces ya pasamos a lo que es el trabajo, ¿sí? Ahí creo que los que están conectados hoy son 19 personas, entonces con ustedes creo que es un buen número como para poder decir, solo hay que 9 no conectados hoy de sus compañeros, entonces creo que no hay dudas de la clase de hoy, igual ya lo habíamos adelantado la clase pasada con estos temas, solo que hoy los complementamos un poquito mejor. Entonces ahora sí, Claudia, creo que no habiendo dudas, entonces como hay un coordinador por cada grupo, los coordinadores, si gustan, pues toman la palabra y les resuelvo sus dudas del trabajo. Es que le escucho, Claudia. Sí, licenciado, fíjese que tenemos la duda de cómo va a ser la mecánica de las exposiciones. Por ejemplo, yo soy soy del grupo 1 y la pregunta es si nosotros vamos a exponer la semana que viene que entregamos el trabajo o usted va a indicar la fecha. No, eso lo indiqué yo desde el día que se armaron los grupos, que de una vez fueron apuntando la fecha, que la reservaran, que es el 24 de septiembre. Yo lo que hago, ¿cuál es la mecánica? Bueno, al azar, sin ningún orden de grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, no hago ningún tipo de poder de decir vamos a escoger a un grupo por el orden. No, yo puedo empezar por el 3, como puedo empezar por el 2, como por el 4, o sea, no hay problema con eso. Ese día ustedes me entregan su trabajo impreso, tienen que colocarle el listado de integrantes a todos los trabajos y al haber agregado ese listado con su número de carnet y su nombre, yo al azar de los nombres que integran el grupo, son 7 integrantes por grupo, escojo a uno, él pasa al frente y yo le hago algunas preguntas específicas de su trabajo. Esa es la mecánica. Muchas gracias, licenciado. Es decir, que usted de los 4 grupos va a elegir a un integrante. Así es. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahí pido la palabra a José y Leonel, así es que lo escuchamos, José. Sí, muy amable, licenciado. Buenas tardes. Sí, la pregunta es por el trabajo. Ok. Específicamente con la Universidad San Carlos de Guatemala. Como el trabajo consiste en desarrollar los recursos propios de la administración dentro de la USAC, yo tenía dudas. Ok. No sé si se pueden aplicar los recursos de revocatoria y reposición en la Universidad San Carlos de Guatemala. Yo estaba buscando en los reglamentos de la USAC y solamente encontré un reglamento de apelaciones. Y yo busqué un rato, pero no encontré ninguna cita de ley que de alguna forma me dirigiera a la ley de lo contencioso administrativo. En el IX creo que sí pasa, que dice que cualquier recurso se atiende a lo que está en la ley de lo contencioso administrativo. Entonces mi duda es si solamente la apelación procede en la USAC o si tenemos que desarrollar siempre revocatoria y reposición. Porque, o sea, la duda surge por una diapositiva que usted subió el 6 de agosto. Ok. Es un cuadro no comparativo, un cuadro con información. Ya sé cuál es, sí, se lo voy a resolver de una vez. Sí. Mire, pues se recuerda que ese día dimos una lectura del por qué y cuál es la explicación
de que para entidades autónomas no procede la ley de lo contencioso administrativo. No obstante, fue un intento, ¿verdad?, de parte de nuestros legisladores de unificar todos los recursos administrativos. Usted recordará que las entidades autónomas, para ser modificadas, necesitan de cierta mayoría de votos en lo que es la aprobación de sus decretos. Por lo tanto, el Congreso de la República, para poder modificar esos casos en los cuales una entidad autónoma tiene sus propios recursos, tiene su propia tramitación, necesitaría hacerlo expresamente con el voto de lo que se le conoce como la mayoría calificada. En este caso no se ha dado, por lo tanto no procede la ley de lo contencioso administrativo, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del Código Municipal? Pues entonces ahí, si ellos le remiten a una ley, aplica esa ley, ¿sí? No obstante, es una entidad autónoma al municipio, al igual que lo es la Universidad de San Carlos, al igual lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo creo que con eso ya resolví su duda, ¿sí? Y creo que le aclara de mejor manera el panorama. ¿Cómo hacemos nosotros para establecer cuál está vigente y cuál no? Muy sencillo. Si, por ejemplo, es una entidad autónoma que tiene sus propios medios de impugnación administrativos y no se modifica, no ha sido modificada esa estructura legislativa por más de las 2/3 partes del Congreso de la República, por lo tanto, no puede aplicarse la ley de lo contencioso. Caso específico, Universidad de San Carlos de Guatemala. Nosotros tenemos nuestra propia legislación. Esa es una característica de las entidades autónomas, ¿sí? Entonces, por eso se recuerdan que leímos ahí un artículo, yo les leí algunas, no recuerdo ahorita exactamente, estoy un poco tratando de hacer memoria, normalmente sí lo hago, que yo les cité ahí la razón por la cual, aún no obstante teniendo una ley que venía a buscar unificar todo el ordenamiento jurídico en materia de procedimientos administrativos, no lo logró hacer. Y es específicamente porque necesitamos de que esa modificación se haga por 2/3 partes del Congreso de la República para poder modificar lo que es una legislación de una entidad autónoma. Creo que con eso aclaro la duda. Si en dado caso, pues aún había quedado un poquito de duda cuando explicamos ese tema. Por eso le digo que ya cuando me dijo cuadro comparativo, yo rápidamente asocié de qué tema estaba usted refiriéndose. Espero haberle aclarado su duda ahí. Yo creo que ahí ya le aclaré. Muy amable, licenciado. Aclaró mi duda. Sí, porque el cuadro comparativo sí es claro con que las entidades de la administración autónoma no se rige por la ley de lo contencioso administrativo, solo por la legislación propia de la entidad. Pero cuando leí el 17 de la ley de lo contencioso administrativo fue cuando surgió mi duda, porque se menciona a las entidades autónomas. Pero como le repito, hasta que no sea esa modificación hecha, y creería que tal vez, salvo que pase una situación política un momento político, disculpen la expresión, que se alineen los astros, se entraría ese tema de modificación. Pero por de pronto les digo, y sigo creyendo y esperando que, como sancarlistas que somos, mantengamos aún nuestra legislación vigente. Tal vez irla adecuando de a poquito, pero considero que el día de hoy tenemos cosas más importantes en Guatemala que meternos a querer controlarla. Muy bien. No sé si alguien más tiene duda. Licenciado, solo disculpe la interrupción. No, por favor. Lo último que me queda duda. Me imagino que el tema de los medios de impugnación procedentes aquí en la universidad, usted los conoce de antemano, ¿no? Yo hasta ahora los investigo y por el momento solamente he encontrado la apelación. Ok. Pero no sé si me quedo corto y faltan más recursos que no he encontrado, o solamente la apelación la que existe en nuestra. ¿Dónde buscó? Yo encontré un compendio de leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese compendio solamente apareció un reglamento de apelaciones. Contra resoluciones definitivas del Consejo Superior Universitario, de las facultades, son varios, pero por el momento solamente encuentro un reglamento de apelaciones. Por eso le pregunto, licenciado, No, está bien, perfecto, está bien.
Sí, claro, obviamente, pues, bueno, vamos por partes. Primero, no porque de este curso, ¿no? No que como sancarlista conozco nuestra legislación, ¿sí? Entonces, la pista que le puedo dar, busque en materia electoral, ¿sí? Busque en materia electoral de la Universidad de San Carlos. Igual se lo comparto en un momento. Pero no sé si fue usted el que me escribió, si no, pues yo me vuelvo a escribir o que me haya escrito, me vuelvo a escribir hoy, pero como le digo, no estuve disponible el jueves. Entonces era un poquito difícil. Mi teléfono se me llenó de un montón de mensajes. Así es que si tienen eso, yo se los comparto ahí lo que tienen que buscar. Sí, Sí. está bien, licenciado. Muy amable. Yo Y escribo. disculpen si no les contesté ahí, pero de verdad se me llenó de mensajes, sí. No, no Me hay problema, abstraje, licenciado. me abstraje Gracias. este fin de semana de muchas cosas, entonces ahí es necesario a veces, aprovechando el fin de semana largo. ¿Alguien más que tenga duda de su trabajo? Los demás grupos van alineaditos perfectamente. Ah, perdón, ahí Susan pidió la palabra. Buenas tardes. Así es. Ujú. No, el contencioso administrativo procede, pero en este caso, por eso le establece los recursos administrativos. Aquí tenemos que ir por partes. Recordemos dos cosas. Primero, que la Constitución es previa a su promulgación a la ley de lo contencioso. Creo que por ahí vamos primero aclarando esa duda. ¿Por qué? Porque recordemos que la Constitución establece muchas situaciones de la legislación que estuvo vigente o estaba vigente al momento de su promulgación como tal. La ley de lo contencioso, pues en el año 96 es que se hace esta ley y como les digo, buscó de alguna manera unificar todo en un solo trámite. Como no, ya vimos las circunstancias por las que no se logró. No sé si fue un tema no creo que haya sido desconocimiento, eso estoy más que claro. Pienso más que fue una buena intención la que se tuvo, sin considerar específicamente que esta legislación de estas entidades autónomas, para poder desproveerles de ciertas garantías que ellas cuentan, entonces era necesario hacerlo con otro procedimiento. Entonces, en este caso no. Por ejemplo, si a mí me sanciona el IX con una multa por no haber pagado, no sé, no haber llevado bien los libros de salarios, etcétera, y me pone una multa, yo debo agotar el procedimiento administrativo de la propia legislación del IX, pero tengo derecho después de acudir al proceso contencioso administrativo. Espero haberle aclarado ahí, Susan. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Claudia, le Sí, escuchamos. sí, fíjese que ahorita con lo último que usted acaba de mencionar, entonces, solamente si, por ejemplo, la entidad que estuviéramos investigando no tuviera en sus leyes específicas el procedimiento, entonces ahí supletoriamente aplicaríamos la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y no supletorio, porque ya hay una norma que lo establece, Oh, ¿verdad? No sería supletorio, sino que ya hay una norma específica vigente que es la que lo establece. sí, que es la ley de lo contencioso La ley administrativo. de lo contencioso administrativo. Así Muy es. bien. Ah, gracias, licenciado. Ahí creo que alguien preguntó que si se podían apoyar de materiales o de algún documento. Por ejemplo, José, ¿qué documento quisiera usted apoyarse el día de la exposición?
Porque si es un documento, ahora si quiere abrir el trabajo, pues eso no va a poder, pues demasiado, ¿no? Va a ser algo muy puntual, o sea, no crean que me voy a meter a rebuscar, pero de todo lo que ustedes pongan, de eso les voy a preguntar. O sea, alcanza para hacer varias preguntas. Pues son poquitos grupos, no he tenido donde son 10 grupos, 12 grupos. O sea, sí, Claudia, nuevamente. Perdón, Eli, es que se me olvidó preguntarle, ¿en qué momento usted va a indicar quién es el grupo acreedor a los 40 puntos? Al final. De Después de ese haber día. revisado, sí, después de haber leído todos los trabajos completos. Si ya lo tienen, me lo pueden mandar antes. Ya queda poquito tiempo, pero si ya lo tienen, me lo pueden mandar antes, ¿verdad? Así ya lo tengo revisado, pero habiendo terminado la dinámica y habiendo revisado todo el trabajo, pues ya no ese mismo día, sino que ya posteriormente yo les estaré diciendo, posiblemente ese mismo día les diga en la noche o al día siguiente les diga eso. Ah, ok. Gracias, Eli. Muy amable. Ok. Muy bien, no sé si alguien más tiene duda o preguntas, si no, pues lo dejamos hasta acá. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes y espero poder verlos ya el día lunes. Muy bien, como los materiales de hoy ya los tienen, pues entonces lo dejamos hasta acá. Les deseo una feliz tarde. Bueno, voy a compartirles ningún material y nos vemos el día lunes en la facultad. Un gusto de saludarles. Feliz tarde, Eli. Gracias, licenciado. Feliz tarde.